Hola, buenos días, ¿cómo están? Elizabeth, ¿me escucha? Buenos días, profe. Sí, señor. Buenos días. Ok, los demás están despertándose apenas, ¿cierto? Bueno, ustedes saben que este tercer corte vale el 40%, ¿listo? Es decir que si sacan todo en 5, pues tienen 2 puntos más en la definitiva, ¿no? Hola, profe, buen día. Buen día. Sí, ¿cómo está? Entonces, este corte vale 40%. Entonces, el taller vale 20 y el parcial 20. Sí, está razonable. Sí. Pronto si alguien sacó una nota bajita en el parcial anterior, pues tampoco es para preocuparse, ¿no? Demasiado, pues. No es el fin del mundo. Sí, hay un 20% en el taller y un 20% en el parcial y eso ayuda a que las notas suban. Sí, la nota final. Entonces, no ha pasado nada grave tampoco. Bien. Bueno, ¿será que esperamos otro rato? Tenemos 3 estudiantes, Yesenia, Marta y Elizabeth. Entonces, a ver, mientras los demás llegan, este es el taller 3, ¿listo? Es corto, realmente es corto, porque estos ejercicios aquí son muy sencillos, de la 4.2 y 4.3, digamos, este es el concepto claro de lo que es un subespacio vectorial. Bien. Entonces, ¿qué pretendo hacer hoy? Digamos que esto ya lo vimos, pero podemos de todos modos ahorita revisar los ejercicios, el 13, el 11, el 12, el 20, y dar una idea de cada uno. La idea de hoy, el tema nuevo de la clase es primero estudiar este concepto de independencia lineal. Bien, porque nosotros estudiamos espacios vectoriales. ¿Y qué es un espacio vectorial? Es un conjunto con 2 operaciones, y llamémoslo así, B. Es un conjunto con 2 operaciones, una suma, digamos un producto por escalar. Luego coloqué un puntico. ¿Sí? Y esas 2 operaciones satisfacen unas propiedades. Son 10 axiomas. ¿Sí? Pues tenemos unos axiomas. Y axiomas, ¿qué es un axioma? Es algo que se cumple porque así lo imponemos. ¿Sí? No, un axioma no se prueba. ¿Sí? Entonces hay una teoría axiomática detrás de eso. Los espacios vectoriales más comunes, ¿cuáles son? Bueno, el espacio R2, sí, todos los puntos en el plano. El 2-dimensional, R3, que gráficamente, pues, R2, ¿qué es? Es el plano cartesiano, ¿no? Es en el que uno grafica el eje X, el eje Y. Todos los puntos que están ahí tienen, con la suma habitual de vectores y la multiplicación de un vector por un número, y la multiplicación escalar. Con esas 2 operaciones eso tiene estructura de espacio vectorial. ¿Y R3 qué es? Pues el tridimensional, ¿no? El espacio tridimensional. Y en el espacio que vivimos nosotros. Porque nosotros vivimos en un espacio de 3 dimensiones, ¿cierto? O de 4. Aunque podemos decir que nosotros necesitamos en realidad 4 dimensiones para describir, digamos, para describir algún acontecimiento en nuestro plano de existencia. Necesitamos 4 dimensiones, porque nosotros necesitamos las 3 dimensiones espaciales, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que decir, si yo quiero decir dónde está Londra, en este momento tengo que escribir sus coordenadas, sus 3 coordenadas espaciales, ¿no? Están en Cúcuta o en Pamplona, en tal sitio exactamente. ¿Sí? Eso se puede escribir con un vector de 3 coordenadas, X, Y, Z. Bueno, suponiendo pues que uno puede suponer que nuestro planeta tiene forma de esfera, no es totalmente esférico, pero tiene forma de esfera. ¿Sí? Está aquí en el sistema de coordenadas y que nuestro planeta está aquí en este sistema de coordenadas, esto está en el piso, ahí para darle el efecto 3D. Y tenemos que suponer que Cúcuta está entonces por aquí, por esta zona acá.
Entonces, esto tiene asociado unas coordenadas X, Y, Z. Con eso identifico la posición de Alondra, pero no solamente necesito saber la posición, también tengo que saber el tiempo, ¿sí? En qué instante de tiempo la quiero ubicar, ¿sí? Entonces, quiero colocar una cuarta coordenada, ¿sí? Creo lo mismo que nosotros estemos en esta clase hoy, sábado 26 de junio, a las 7:07 de la mañana, que sea, o que estemos en algún lugar, en algún salón del ISER, en una fecha determinada, que aquí a 100 años, ya no estaremos ninguno de nosotros por aquí, ¿no? Entonces necesitamos una coordenada de tiempo también. Sí, todos los espacios vectoriales pues surgen de manera natural, R2, R3, y de hecho podemos aumentar las dimensiones, R5 y Rn, ¿no? Todos esos espacios tienen esas características, tienen dos operaciones que satisfacen los 10 axiomas dados en la sección 4.2. ¿Listo? Ahora, también podemos considerar otro tipo de espacios vectoriales, ¿sí? Por ejemplo, hemos escogido que en aquella clase el conjunto de las funciones continuas cuya integral da 0 en un intervalo, ¿sí? Las funciones continuas en el intervalo 0,1, pero no todas. O podemos cogerlas todas, sí. Eso sería un espacio vectorial. Con la suma habitual de funciones. ¿Y qué producto escalar? Si yo tengo una función multiplicada por 3, pues multiplico. Yo tengo f de x por 3. Y f de x es una función, digamos que f de x es igual a x. Esta es la forma funcional de una recta en el plano, ¿sí? Entonces 3f de x, ¿qué es? Pues 3x. Es el producto por escalar en general. Entonces eso también es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces de eso fue lo que trató la sección 4.2. Bien, ahora, si uno mira el taller de la sección 4.2, hay un ejercicio. Listo, el ejercicio 13. Vamos a mirar de qué trata ese buen ejercicio. Y es realmente corto, creo yo, ¿no? Si no me equivoco, pues, en lo que cuando lo miré. Sí, ¿cómo van en los otros cursos? Ya terminando, ¿no? Muchos trabajos, yo creo que el más tranquilo es este, ¿cierto? O no tanto. Miren, este es el ejercicio 12. Entonces dice, el conjunto de polinomios de grado menor que n con término constante positivo a sub 0. Pero veamos la pregunta, cierto que está como raro esto. Dice, en los problemas 1 al 20, determine si el conjunto dado H del espacio vectorial B es un subespacio de H. Entonces tiene que ver con el concepto de subespacio esta pregunta. Entonces, nos dicen el espacio vectorial B dado. En este caso, ese espacio vectorial está constituido por polinomios, ¿sí? Es un polinomio cuando aparece AX a la... Un polinomio es esto. En términos generales sería AN, donde AN es una constante por X a la N, y donde N es un número natural, y así sucesivamente. AN menos 1. Esto es la forma para hablar en términos generales. X a la N menos 1, y voy bajando el grado de X, hasta que llego a sub 0, el término independiente, no tiene X. Estos son los polinomios de grado N. Esta es la forma. Y esto es algo muy teórico, pero digamos, en un curso de programación lineal o de álgebra lineal, pues es obligatorio estudiar el concepto de espacio vectorial o subespacio. Ya veremos cómo nosotros conocíamos algunos subespacios sin haberle puesto el nombre, ¿no? Mire, esto es un polinomio de grado n. Pongamos un ejemplo, si n es igual a 3, un ejemplo concreto. Entonces, ¿cuál sería la forma de un polinomio de grado 3? Un polinomio de grado 3 puede ser este, x a la 3, que es una función, ¿no? Polinomio de x. Otro polinomio de grado 3, o grado menor o igual que 3,
pues puede ser x a la 2 más x más 1. Esto es un polinomio de grado 2, porque el mayor exponente aquí de x es 2. Entonces estamos tratando con esta familia de funciones polinomiales. Entonces dice aquí, ya identificamos el espacio y el espacio vectorial. Entonces dice, del conjunto de polinomios del grado n, determine si aquellos que tienen el último término constante positivo es un subespacio o no. Entonces vamos a considerar todos los polinomios de grado n. O sea, este es inicialmente el espacio vectorial B, está constituido por todos estos polinomios de grado n. Pero de aquí vamos a extraer solo algunos. Vamos a extraer un subconjunto. Este subconjunto lo vamos a llamar H. ¿Sí? Y H va a ser, voy a usar la notación así, va a ser los polinomios de grado n, ¿sí? Que están en B, pero con la condición de que el término A sub 0, el último término, sea positivo, o sea, que sea mayor o igual que 0. Entonces, H es un subconjunto de B, ¿sí? Se lo puedo notar así. H está contenido en B. Entonces, la pregunta del ejercicio ahorita sí, el ejercicio 12. La pregunta es, ¿H es un subespacio vectorial de B? Entonces, para mostrar que H es un subespacio de B, o para refutarlo, puede ser que sea o no, tengo que hacer, tengo que escoger dos polinomios, digamos, el polinomio Pn y Q sub n, y eso es por decir algo, perteneciente a H, y mostrar que, o sea, H es su espacio vectorial si yo tomo dos polinomios y muestro que la suma de ellos también está en H. Entonces, esta suma tiene que estar en H. Y para estar en H, la suma de estos dos polinomios tiene que tener como término A sub 0, pues el término, el coeficiente que no tiene X, tiene que tener ese término positivo, esa es la condición para estar en H. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, esto es lo que hay que probar, simplemente. Y lo otro es que si multiplico por alfa, donde alfa es un número real, a este polinomio, ¿será que lo que me da está en H o no? Y aquí donde está el detalle, tal vez en esta propiedad 2. Porque alfa puede ser cualquier número real, ¿sí? Puede ser negativo o positivo. Si yo multiplico el polinomio Pn por alfa, como si multiplicara aquí cada uno de sus coeficientes por alfa. Que él distribuye, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el último término? ¿Va a ser positivo o negativo? Entonces, de eso trata ese ejercicio, entonces para que lo analicen. Bien. La próxima clase es el 2, pero entonces, ¿cuál es mi objetivo? Pues la idea mía es que hoy estudiemos los temas que aparecen aquí en el taller. Solo nos falta independencia lineal y hablar sobre programación lineal. Aunque programación lineal, no piensen ustedes que vamos a programar, que vamos a usar algún programa ahí. Ese es el nombre de la teoría, ¿sí? En realidad es como resolver ese tipo de problemas, pero planteando unas desigualdades, unas restricciones. No es programar. Yo también cuando vi un curso de estos por la primera vez, el curso se llamaba así también, programación lineal, pero yo creí que yo fui con el computador portátil y todo, y resulta que no, que era toda con hoja y lápiz. No había que programar nada, ¿no? Entonces la idea es que hoy estudiemos esos dos temas. La programación lineal tiene, digamos, dos métodos fundamentales para resolver este tipo de problemas. Uno es el método gráfico, es el que vamos a estudiar hoy, ¿sí? Y otro es el método simples. El método simple lo vamos a estudiar la próxima semana, pero lo vamos a estudiar como una curiosidad, pues no lo voy a evaluar, ¿sí? O sea, si ustedes quieren saber cómo va a ser el examen final, nada más de que va a ser corto, pues va a ser una pregunta por cada tema que ustedes ven aquí, ¿sí? Una pregunta de espacio vectorial o subespacio. Una pregunta de independencia lineal
y una pregunta de programación lineal. ¿Sí? Pero la pregunta de programación lineal será con el método gráfico para resolver el problema, sin usar métodos simples, aunque sí lo vamos a estudiar, pero no lo voy a evaluar. No todo tiene que ser evaluado en un curso, no lo puede estudiar sin evaluarlo. Entonces la próxima clase es divulgativa. ¿Sí? Vamos a estudiar métodos simples, pero no hay problema, no se evalúa. Y esa es la idea principalmente. ¿Preguntas hasta aquí? Digamos que esta es la clase de máximo esfuerzo, pues. Después de hoy ya estamos tranquilos. Juliana, Lady, Mariosca. Mariosca hizo su diligencia rápido hoy. Zuley. No, profe, No, aquí profe. estoy. Ah, En viaje. bueno. Ah, bueno. Bien, bien. No, yo tengo una jornada hoy súper extensa. Mire, tengo clase con ustedes. Bueno, si acabamos antes, pues mejor, pero la idea es que acabamos estos dos temas hoy temprano. Si no, pues hasta las 10 o qué, o están muy ocupados hoy. Luego de 10 a 12 tengo clase en la universidad de cálculo multivariable y de 12 a 2 de ecuaciones diferenciales. Hoy sí me estoy ganando el salario, de verdad. Y los días sábados es el día más difícil. Bueno, entonces ya vimos una idea de este ejercicio. ¿Sí? Ahorita aquí aparecen el 1, el 12 y el 20. Veamos de qué tratan esos. Y es de la sección que sigue. Es Apolo. 1, 12 y 20 de la 4.3. Realmente sí son cortos. Entonces uno aquí viene y es, si aquí vi que la sección 4.3. Y aquí están el conjunto de problemas. Y entonces aquí dice, en los problemas del 1 al 20, determine si el subconjunto H dado del espacio vectorial B es un subespacio de B. Como la misma pregunta, bueno, en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces miren, aquí nos dan el espacio vectorial R2, ¿sí? Que es el plano cartesiano. Y nos dicen que el subespacio H es el conjunto de puntos X, Y, tal que Y es mayor o igual que 0. ¿Alguien sabe cuál es ese conjunto? A ver, vamos a analizar esto gráficamente. Miren, este es el plano cartesiano de eje Y, eje X. Entonces, cuando me dicen a mí R2, pues yo pienso en todos los puntos del plano. R2. Sí. ¿Cómo los elementos de R2? Pues son pares ordenados, ¿no? Así. X, un par XY. Tal que X y Y son números reales. Esto es notación. XY. Estos dos punticos que coloqué aquí significa tales que XY pertenece a los reales. Esta es la forma de hablar de R2. Entonces, este es el espacio vectorial que nos dieron. Ahora nos dicen, nos dan H. Entonces, ¿quién es H? Coloquemos aquí H. Entonces, H es un subconjunto de B. Es decir, que es un conjunto formado de pares de números, de puntos ordenados, de pares ordenados, X, Y. Pero miren la condición que me dan. X, Y pues pertenece a R2. Sí, pero la condición que nos dan es que la coordenada Y es mayor o igual que 0. ¿Sí? Pregunto yo aquí a este extraordinario grupo de cálculo de programación lineal, perdón. Si me dijeran grafique el conjunto H, ¿qué sería? ¿Cuál sería la gráfica del conjunto H? ¿Sí? Si este es el eje X y este es el eje Y. ¿Cierto? Ustedes saben que el plano está dividido en cuadrantes, ¿cierto? Además, aquí está el origen. Desde el origen hacia la derecha están los X positivos, a la izquierda los negativos, hacia arriba el Y positivo, hacia abajo Y negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gráfica, por ejemplo, de ese conjunto H? Entonces uno mira la condición. Dice aquí que Y es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, me van a servir solamente los puntos
O sea, y mayor que 0 es de aquí para arriba. ¿Sí? Y sobre x no hay ninguna condición. X puede ser cualquier cosa, negativo o positivo. Entonces, estos bordes que estoy escribiendo son el borde del conjunto H. O sea, que H es la parte de arriba del plano. ¿Sí? Todos esos puntos. Hacia el infinito, hacia arriba. ¿Sí? Eso es H. De ahí para arriba. ¿Por qué? Porque si usted escoge un punto por aquí, la coordenada Y, que es la proyección acá en el eje Y, siempre es positiva. Bien. Entonces me están preguntando que si H es espacio vectorial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Usar el teorema de la sección y tomar dos puntos que estén en H. Ya. Entonces dice, bueno, sea X1, pongámosle nombre, X1, Y1, coma, X2, Y2, que estén en H. ¿Qué tengo que hacer? Pues probar que, llamémosle a esto P1, P sub 1 y P sub 2. Entonces, ¿qué tengo que probar? ¿Qué? Que si la suma de esos dos puntos también está en H. Y si yo multiplico un punto de esos, por ejemplo el punto P1, por un número alfa, si eso también está en H o no. Y ustedes dirán, bueno, si alguna de esas dos propiedades no se satisface, ustedes dirán, no, eso no es espacio vectorial. Listo. Y así es simple. Entonces, esa es la idea. Ese es el punto 1. Creo que también dejé el punto 12. ¿Sí? Entonces aquí dice, sea B el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 4. Entonces, H es un subconjunto de B, pero H toma todos los polinomios que tienen grado exactamente 4. Esta notación aquí quiere decir que tomo los que tienen exactamente grado exactamente igual a 4. Me preguntan si H es un espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, la misma idea, analizar que si yo tomo dos elementos de ese conjunto, si la suma está y el producto por escalar está. ¿Sí? Solo que tengan cuidado porque dice que grado exactamente igual a 4. Entonces, este tiene grado 4. Este también tiene grado 4. ¿Sí? Pero el conjunto B tiene todos los polinomios de grado menor o igual que 4. ¿Sí? Por ejemplo, tiene este polinomio, tiene grado 3, pero está ahí. Y H está restringiendo eso. Toma los de grado 4. Solamente. Entonces, ¿será que eso es espacio vectorial o no? Entonces, ahí es donde se debe analizar. ¿Y qué otro ejercicio tenemos en el taller? Entonces, miren que son, digamos, mucho más cortos que cuando hacíamos los ejercicios con matrices, ¿no? El ejercicio 20 también está ahí. Ejercicio 20. Mire, ustedes que ya vieron cálculo integral. Bueno, yo creo que el libro, no sé por qué le coloca este cuadradito aquí al lado. ¿Será que quiere decir que es difícil? Porque yo sé que cuando le coloco una estrellita, y cuando uno mira la lista de ejercicios, hay una estrella, quiere decir que ese ejercicio es difícil, ¿no? Pero cuando hay un cuadrado, no sé qué querrá decir eso. Tendremos que leer la introducción de este libro a ver esa notación qué significa. Seguro tiene algo especial, ¿cierto? Entonces dice aquí, sea B el espacio vectorial formado por las funciones que son continuas en el intervalo A, B. Entonces piensen así. Funciones continuas en el intervalo A, B. Aquí dibujo el eje Y, eje X, y A y B son un número, son un par de números. Generalmente A es menor que B. Es un intervalo. ¿Sí? Y yo grafico mis funciones así. Todas esas son continuas. ¿Alguien me puede decir una función que no sea continua? Funciones así, por ejemplo, que viene hasta aquí y ocurre un salto.
esa función que escribí en amarillo no es continua, ¿no? Es continua cuando usted puede caminar sobre la función y no se cae usted y no da un salto como esa. Esta no es continua, pero las que son continuas son así. Por ejemplo, esta función continua. En fin, hay infinitas funciones continuas. Y el espacio de todas las funciones continuas de AB es un espacio vectorial. Ustedes ya asumen eso. Porque cuando se plantea la pregunta, ellos dicen, determine si el conjunto H del espacio vectorial B es un subespacio de B. Entonces ya nos están diciendo que B ya es espacio vectorial. Entonces de ese espacio vectorial tomo las funciones continuas, pues, de ese espacio tomo las funciones cuya integral de A a B da 1, ¿sí? Nosotros hicimos uno muy parecido, pero la integral de A a B o de 0 a 1, no importa, daba 0. Aquí da 1. ¿Será que eso es espacio vectorial? Aunque yo casi todos los que he escogido hoy como que no son. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tomar un par de funciones y ver si la suma de ellas está en este conjunto H. O sea, si la integral de la suma también da 1 o no. Si algunas, o si alfa a veces la integral de esa función da 1 o no. Si alguna de esas dos propiedades no es válida, entonces se dicen que no es un subespacio. ¿Sí? Ok, prácticamente la mayoría que escogí no son subespacios. Alguna de las dos propiedades falla. Listo, eso es de la sección 4.2 del taller. Bien, ahora ustedes dirán, ¿y por qué es que estamos estudiando espacios vectoriales? Bueno, cuando uno, por ejemplo, cuando ustedes están resolviendo sistemas lineales, ¿sí? Que aparecía una ecuación, dos o tres, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta en el taller o en algunos ejercicios en el taller, principalmente en el taller 2, resulta que a veces ocurría que teníamos más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, teníamos algo así, x1 más x3 o más x2 más x3 da igual a un número, digamos 10. Y luego por aquí x1 menos x2 más 3x3 da otro valor, 6, ¿cierto? Esto es un sistema lineal. Dos ecuaciones, tres incógnitas, ¿sí? Entonces ocurre que en este tipo de sistemas, algunas de las variables es libre. Podemos decir que x3 es libre y nosotros le podemos dar un valor a x3 cualquiera y a partir de eso encontrar x1 y x2. Por ejemplo, nosotros podemos asumir que x3 va a valer 0 y entonces todo esto se anula y me queda un sistema 2 por 2. ¿Sí? Entonces cuando tenemos una variable libre, tenemos infinitas soluciones, ¿sí? Y resulta que esas soluciones, pues, digamos que si yo dejo que x3 sea libre, la solución puede ser un vector que sea así, x3, 1 menos x3 y 0 por acá, por decir algo. Entonces, esto define un espacio vectorial, ¿sí? Todo el conjunto solución de un sistema lineal puede definir un subespacio vectorial de R3, porque esto es un vectorcito de 3 dimensiones. Yo puedo sacar, sí, un espacio de 3 dimensiones. Entonces de ahí surgen de forma natural los subespacios. Por eso el interés en ellos, ¿ya? Ahora, cuando uno estudia un espacio vectorial, aparecen otros conceptos importantes, ¿sí? Que es el concepto de la base del espacio. Entonces vamos a ver eso hoy. Y es un concepto sencillo que se llama base de un espacio vectorial. Ya identificamos qué es un espacio y conocemos algunos. También sabemos cómo identificar subespacios. Ahorita hablemos de la base. Entonces, ¿de qué trata eso de la base?
Pues resulta que nosotros, que existen a veces algunos vectores, algunos elementos de un espacio, tal que todos los demás se pueden escribir como combinación lineal de esos dos. A ver, para ser exactos, pensemos en R2, ¿sí? R2, sus vectores ¿cómo son? Son pares ordenados así. Resulta que cualquier par ordenado de estos, voy a escribirlo en forma de columna. Cualquier par que esté en R2, X, Y, se puede reescribir así. Voy a escribir como X por el vector de coordenadas 1, 0, o el punto, más Y por 0, 1, ¿cierto? Porque X y Y son números reales. Estas operaciones ya las sabemos hacer. Si yo multiplico X por 1, 0, eso me da X, 0. Si multiplico Y por 0, 1, me da 0Y. Y si sumo, me da esto. ¿Sí? Entonces, estos dos puntos que aparecen aquí van a definir una base para R2. Entonces, podemos decir que la base de ese espacio vectorial son ese par de puntos o vectores 0, 1, perdón, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Pero para hablar de base, así, yo estoy hablando un poco adelantado, tenemos que introducir el concepto de combinación lineal, cuándo, en qué sentido esto es una base, cuántas bases existen, ¿sí? Pero por ahorita podemos decir que una base es un conjunto finito de vectores del espacio, tal que cualquier otro vector en el espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal de esos elementos, ¿sí? Como en este caso. No, yo multiplico este primer vector por X y lo sumo con el segundo vector por Y, a eso se le denomina una combinación lineal. ¿Listo? Entonces, eso es una base. Entonces, eso es útil porque, digamos que yo puedo identificar plenamente cualquier elemento de aquí a partir de estos dos. ¿Sí? Como la estructura, como el esqueleto de estos elementos del espacio. Y esa es la definición, digamos, heurística del concepto. Y eso es lo que se estudia en la sección 4.3. Entonces vamos a pasar a esa sección. Bueno, aunque nos queda aquí, como ustedes saben que tiene un límite de tiempo de 40 minutos. Entonces, ya pasaron, ya faltan 6. Entonces vamos a empezar aquí, miren. Y aquí donde yo les dije anoche que teníamos que hacer un esfuercito, pues, que es bastante teórico. La parte más divertida es cuando estudiamos programación lineal. ¿Bien? Entonces dice aquí, sección 4.4. Una de las ideas centrales es la independencia o dependencia lineal de vectores. ¿Sí? Entonces nos dicen, ¿existe alguna relación especial entre estos dos vectores? El vector 1, 2 y 2, 4. Entonces uno dice, bueno, miremoslos a ver. 1, 2, 2, 4. Y sí hay una relación, porque si yo multiplico este primer vector por 2, me da el segundo, ¿cierto? Entonces podemos decir que B2 es 2 veces el vector B1. Bien. O lo que es lo mismo. Si paso este B2 a restar al otro lado, tengo que 2 veces B1 menos B2 da 0. Bien. Es equivalente. Ahorita aquí nos dicen, bueno, sí, observamos eso, listo. Ahora, ¿qué propiedad especial comparten ahora estos dos vectores? Pues estos tres. Aquí aparece el vector 1, 2, 3, menos 4, 1, 5, menos 5, 8, 19. Y pues uno dirá, ¿será que este vector 2 es el doble de este? Pero no es el doble, ¿cierto? Yo multiplico este primero por 2, me da 2 por 1, 2, en la primera coordenada aquí hay un menos 4. Y aquí como que no. Y a su vez con este tampoco. O sea, entre estos tres vectores no vemos ninguna relación. ¿Sí? Sin embargo, el libro no la da. Nos dice que el vector 3
es igual a 3 veces el vector 1 más 2 veces el vector 2. ¿Sí? Y que eso lo puedo escribir así, que esa combinación lineal entre esos 3 vectores da 0. O sea, 3 veces B1 más 2 veces B2 menos B3 da 0. ¿Sí? Entonces de aquí ellos dicen, de aquí es que se motiva la siguiente definición. Entonces vamos a decir que un conjunto de vectores, conjunto de n vectores, ¿sí? Son linealmente dependientes si existen escalares, no todos 0, tal que esta combinación lineal da 0. Sí, y por lo menos alguno de estos C1 o C2 o Cn, por lo menos alguno de ellos es distinto de 0. ¿Sí? Entonces aparece la relación de linealmente dependientes. En caso contrario, en caso de que la única forma de que esto dé 0 con estos vectores, con una combinación de esos vectores, la única forma es la trivial, o sea, que C1 sea 0, C2 sea 0, Cn sea 0, es la única forma de que la combinación de esos vectores dé 0. En ese caso decimos que los vectores son linealmente independientes. Bien, y vamos a ver que en apariencia esto parece muy abstracto, pero esto tiene todo que ver con los sistemas lineales homogéneos. Estudiamos en la sección anterior. Bien, ¿por qué? Porque nosotros en la sección anterior, cuando estudiamos un sistema homogéneo es cuando tenemos, digamos, unas ecuaciones y que todo daba 0 acá. Igual a 0, igual a 0, igual a 0. Entonces nosotros habíamos dicho en aquella época que esos sistemas homogéneos podían tener soluciones no triviales o solución trivial. ¿Sí? Cuando decíamos que había una solución trivial es cuando la única solución es que x sea 0, y sea 0 y z sea 0. Esa es la solución trivial. Si es no trivial es porque alguno de las variables es distinto de 0 y se satisfacen las 3 ecuaciones. Bien, entonces el concepto de independencia y dependencia lineal tiene que ver con sistemas lineales homogéneos. Bien, entonces aquí viene la pregunta, pues, sí, porque es una definición bastante abstracta. Dice, ¿cómo se determina si un conjunto de vectores es o no linealmente independiente? ¿Sí? ¿Cómo se determina si es o no linealmente independiente? Ahora, ¿por qué nosotros estamos hablando de vectores linealmente independientes? ¿Y qué tiene que ver eso con la base? Sí, como la base que di hace un momento de R2. Pues resulta que cuando uno habla de una base, está escogiendo algunos vectores del espacio vectorial. Para hacer base, una de las condiciones es que esos vectores sean linealmente independientes. Bien. Entonces, enseguida, que ya se nos va a cortar la llamada, vamos a responder esta pregunta. Y para responder esta pregunta vamos a usar lo que ya sabemos sobre sistemas homogéneos. ¿Sí? Y es muy sencillo entonces, porque ya vamos a usar conocimientos previos. Y es cómo se determina si un conjunto es LI, linealmente independiente. Respuesta, sistemas homogéneos. Ya veremos cómo aparecen de manera natural. Entonces luego que uno habla de estos conjuntos y hacemos algunos ejercicios, entonces por aquí ya nos definen lo que es una base del espacio. Bueno, aquí nos hablan de combinación lineal. Entonces aquí viene la sección 4.6, lo que es una base y dimensión. Bien, entonces vamos a revisar esos conceptos para luego pasar a lo interesante de hoy, que es lo de programación lineal. Listo, entonces hagamos una pausa. ¿A ustedes les parece bien 10 minuticos de pausa ahí? O mucho tiempo. Una pausa ahí de 10 minutos para tomar un café y ya continuar.